Somos el grupo 2 y nuestro tema es propiedades físicas de alquenos y alquinos. Mi grupo está conformado por Altamirano Doménica, Ávila Melanie, Bernita Brittany, Castillo Lidia, Guerrero Ashley, Naula Sonia y yo que soy Ramírez Génesis. Les daré una pequeña introducción acerca de nuestro tema de exposición. Los alquenos son compuestos orgánicos insaturados que contienen al menos un enlace doble entre dos átomos de carbono. Este enlace doble confiere a los alquenos una serie de propiedades químicas particulares que influyen en su reactividad y comportamiento en diversas condiciones. Son sustancias esenciales en la industria química debido a su capacidad para participar en una amplia variedad de reacciones, tales como la adición de hidrógeno, halógenos y otros grupos funcionales. Se abordarán las propiedades físicas y químicas de los alquenos, con énfasis en su punto de fusión, temperatura de ebullición, solubilidad en agua y fuentes de obtención. Estas propiedades son importantes para comprender el comportamiento de los alquenos en diversas aplicaciones industriales y en procesos químicos. Además, la reactividad de los alquenos, debido a la presencia del doble enlace, juega un papel fundamental en las reacciones de adición y polimerización, que son comunes en la química de estos compuestos. A través de este análisis se pretende proporcionar una visión integral de los alquenos, desde sus características físicas hasta las principales fuentes de obtención, facilitando su comprensión y aplicación en la química orgánica. Buenos días, yo voy a hablar sobre el punto de fusión. El punto de fusión es el grado de la temperatura en el cual la materia en estado sólido se funde, es decir, que pasa al estado líquido. Esto ocurre a una temperatura constante y es una propiedad intensiva de la materia, lo cual significa que no depende de su masa o de su tamaño. Las sustancias puras presentan un punto de fusión más elevado y con menos grados de variación de las sustancias impuras, que son las mezclas. Mientras más mezclada esté la materia, más bajo será su punto de fusión. Por lo tanto, las mezclas tienen menor punto de fusión que sus componentes puros. Por otra parte, las mezclas de sólidos tienen lo que se conoce como punto eutectico, es decir, la mínima temperatura a la cual se funde este tipo de mezcla. El punto de fusión, además, se ve menos afectado por la presión que el punto de ebullición y, y suele ser igual al punto de congelación de la materia para la mayoría de las sustancias. En algunos casos, el punto de fusión tendrá valores negativos. Eso significa que a partir de esa temperatura, una sustancia congelada retornará a su fase líquida inicial. La fusión, por lo tanto, es un proceso de cambio de fase sólida a líquido, que opera a partir de la introducción de energía calórica al sistema o a la sustancia, logrando que los átomos se muevan con mayor velocidad, aumenten los choques entre ellos y rompan la estructura rígida y por lo tanto fluida. Aquí podemos encontrar algunos ejemplos de punto de fusión. La más común que podemos ver es la de el hielo, que es el agua que se encuentra en estado sólido y pues mientras va aumentando la temperatura se va cambiando de estado a líquido. Buenos días con todos. Mi nombre es Estefanía Guerrero Marino y yo les voy a hablar sobre la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición, eh, a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa. Para compuestos orgánicos, el punto de ebullición está influenciado por factores como la polaridad, el tamaño de la molécula y las fuerzas intermoleculares compuestos con fuentes de interacciones intermoleculares, como los enlaces de hidrógeno, tienden a tener puntos de ebullición más altos. Aquí tenemos unos puntos sobre la temperatura de ebullición.
El punto de ebullición es una propiedad física importante usada en la identificación de compuestos y en la determinación de su pureza. 2. La presencia de enlaces de hidrógeno entre moléculas aumenta significativamente el punto de ebullición de los compuestos orgánicos. 3. Comprender los puntos de ebullición es fundamental para el diseño de procesos industriales como la destilación, que se basa en la evaporación y condensación de compuestos. El punto de ebullición es diferente para cada sustancia. Esta propiedad depende de la masa molecular de la sustancia y del tipo de fuerzas intermoleculares que presenta. Fuentes de hidrógeno, dipolo permanente, dipolo inducido, lo cual a su vez depende de si la distancia es covalente polar o covalente apolar no polar. Aquí veremos cómo se calcula el punto de ebullición. Mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron se pueden caracterizar las transiciones de fase de un sistema compuesto por un solo componente. Esta ecuación se puede utilizar para calcular el punto de ebullición de las sustancias y se aplica de la siguiente forma. Ahí tenemos la fórmula. Y n es el logaritmo natural. Tenemos P1 sobre P2. P1 es la presión igual a 1 bar o en atmósferas sobre P2, que es la presión de vapor del componente expresada en bar o en atm. Es igual a la variación de entalpia de evaporación promedio en el rango. Sobre R, que es la constante de los gases equivalentes a kilogramos sobre mol. Entre paréntesis tenemos 1 sobre T1, que es la temperatura de ebullición o punto de ebullición del componente, medida a la precisión de 1 bar. Expresada a grados Kelvin. Tenemos 1 sobre T2. T2 es la temperatura del componente expresado en grados Kelvin a la que se mide la presión de vapor P2. Acá hablaremos de algo muy importante sobre la temperatura de ebullición. Una cuestión importante es de una sustancia no se puede aumentar indefinidamente. Cuando aumentamos la temperatura de un líquido hasta pasar su punto de ebullición y aún así seguimos aumentándola, llegamos hasta una temperatura llamada temperatura crítica. La temperatura crítica es la temperatura por encima de la cual el gas no podrá ser transformado en líquido por aumento de presión, o sea, no se puede licuar. A esta temperatura no existe una fase líquida o una fase vapor definida. Ese es un punto extra a la temperatura crítica. Y eso ha sido todo el tema por la temperatura de ebullición. Gracias. Un saludo a cada uno de ustedes, soy Xiomara Bernita y yo les voy a hablar sobre la solubilidad en agua en los alquenos y alquinos. Bueno, la razón por la cual estos compuestos son poco solubles en este medio lo podemos encontrar en los siguientes puntos principales. En la baja polaridad, tanto los alquenos como los alquinos tienen enlaces carbono con carbono, que no generan una carga suficiente para interactuar fuertemente con las moléculas de agua. También la falta de capacidad para formar enlaces de hidrógeno. A diferencia de los compuestos como los alcoholes, los alquenos y alquinos carecen de grupos funcionales que les permiten establecer enlaces de hidrógenos con el agua. La estructura y tamaño. Las cadenas largas y ramificadas de estos compuestos incrementan su carácter hidrofóbico.
reduciendo aún más su solubilidad en agua. Las interacciones con disolventes orgánicos. Aunque son insolubles en aguas, presentan buena solubilidad en disolventes orgánicos no polares, como el benceno y el cloroformo. Podemos concluir que la baja polaridad y la incapacidad para formar enlaces de hidrógeno explican la solubilidad de alquenos y alquinos en agua, aunque muestran alta solubilidad en disolventes orgánicos. Buenas tardes, mi nombre es Lía Castillo Rodríguez y yo voy a hablar un poco acerca de las fuentes de obtención de los alquenos. Una de las principales fuentes de obtención de los alquenos es por medio del petróleo, después de haber pasado por los procesos de destilación, cracking y reformado. El petróleo crudo, al ser una mezcla compleja de hidrocarburos, se envía a estas refinerías para poder separar sus componentes en fracciones más simples. El proceso comienza con la destilación al vacío, el cual se utiliza para evitar la descomposición total de las moléculas al someter estas fracciones a temperaturas sumamente bajas. Después pasan al proceso de cracking o craqueo, que proviene del verbo inglés to crack, que es básicamente romper, porque en este proceso es cuando se descomponen estas moléculas grandes y se transforman, se podría decir, que en compuestos más simples. Y existen dos formas de realizar este proceso. Está el craqueo térmico, que es básicamente cuando se utilizan altas temperaturas y presiones para producir una mezcla de productos o una mezcla de diferentes compuestos. También está el craqueo catalítico, que es cuando se utiliza un catalizador para facilitar la ruptura de la molécula a temperaturas más bajas, siendo la forma más eficiente para generar mayor cantidad de alquenos. Y después tenemos la etapa final, que es el reformado o refinación, que básicamente es cuando se reestructuran las moléculas de hidrocarburos para aumentar el octanaje de la gasolina, transformando cadenas normales a cadenas ramificadas o cíclicas. Como podemos ver aquí en estas pequeñas imágenes, principalmente esta aquí, que enseña un poco de manera gráfica cómo funciona ese proceso. También por otro lado tenemos para la fuente de obtención de alquenos, dentro de la síntesis química, dos procesos. Tenemos la deshidrohalogenación, que básicamente cuando se eliminan grupos halógenos a los alcoholes, formando pues los alquinos. Eso se realiza mediante la deshidratación, cuando se calienta un alcohol en presencia de un ácido, eliminando de esta forma el agua y formando un doble enlace. Por otro lado tenemos también el proceso de polimerización, que es básicamente cuando los monómeros se unen o se combinan para formar polímeros. Y existen aquí también dos tipos de realizar este proceso. Por adición, que es cuando no se pierden átomos, como en el caso del polietileno. Y también tenemos por condensación, que es básicamente cuando se pierden átomos y se generan subproductos. Y por último también tenemos como fuente la descomposición de la materia orgánica, ya que aquí también podemos obtener o sacar a los alquenos por medio de la descomposición de la materia orgánica, pero en condiciones anaeróbicas, como en la fermentación anaeróbica, que es cuando los microorganismos descomponen carbohidratos y grasas, generando lo que es alcoholes que pueden ser convertidos en alquenos. También está la descomposición de la biomasa, que es cuando la materia orgánica se descompone microbianamente, produciendo compuestos intermedios que pueden asimismo transformarse en alquenos. También está la termólisis de la biomasa, que es cuando ésta se calienta sin oxígeno y genera gases y líquidos que pueden incluir a los alquenos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la digestión anaeróbica, que sucede cuando en los digestores anaeróbicos la materia se descompone y produce metano y otros compuestos, entre los cuales podemos encontrar a los alquenos como subproductos. Y a continuación les dejo a mi compañera, la cual le dará las fuentes de obtención de los alquenos. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Sonia Naule Simbaña. En este caso hablaré a continuación de lo que habló mi compañera anteriormente sobre las fuentes de obtención de los alquinos, en este caso. Bueno, los alquinos son también conocidos como acetileno, son una clase de importantes de hidrocarburos con múltiples aplicaciones industriales y científicas. Existen diversas fuentes y métodos para la obtención de estos compuestos orgánicos, lo que permite su producción en gran escala. Bueno, en esta imagen, pues traté de que se viera más o menos, pero es un poco borroso. Pero aquí hablamos sobre del clorobuteno y la clasificación de lo que se hace en los reactivos. Bueno, en otro punto tenemos la obtención a partir del carburo de calcio. En este tenemos la reacción con agua en un punto y en el segundo punto tenemos las condiciones controladas. Pues en las reacciones de agua pues, es la principal fuente de alquinos, que es el carburo de calcio, que está compuesto por compuestos inorgánicos que reaccionan con el agua a partir para que produzca lo que es acetileno. En este proceso que se realiza es algo sencillo, por lo cual es un método de viable para la obtención de una gran escala que se produce del gas. En otro punto, como lo mencioné anteriormente, pues las condiciones controladas, que en este caso los carburos de calcio con agua deben realizarse en condiciones controladas para optimizar el rendimiento y evitar el peligro de cualquier estancia. Esto implica regular la temperatura, la precisión y la proporción de los reactivos para obtener un flujo constante y seguro. Tenemos también lo que es craqueo de hidrocarburos, pues tenemos 3 puntos, de los cuales el primero es pirólisis de metano, que este es la principal componente del gas natural. En el segundo tenemos lo que es cocreo de fracciones de petróleo. Pues estas son diversas fracciones de refinación de petróleo, como la naphtha o el queroseno. También pueden ser sometidas a craqueos térmicos para obtener una mezcla de alquenos y alquinos. En tercer punto tenemos lo que es la optimización del proceso, la eficiencia de estos procesos que se da para mejorar mediante uso catalizador, que sus condiciones pues da reacciones y la separación selectiva de los productos deseados que se obtengan en el proceso. Tenemos a continuación lo que son la reducción de haluros de alquilo. Pues tenemos asimismo 3 puntos que son reacción de Filippini, deshalogenación catalítica, ventaja y desafíos. Pues en el primer punto, los haluros de alquilo, como el bromuro de etilo, pueden ser sometidos a una reacción de eliminación en presencia de bases como el hidróxido de sodio para generar alquinos o a través del mecanismo de Filippini. En el segundo caso tenemos lo que son la deshalogenación catalítica, que en esta da una opción de la deshalogenación que da la haluros de alquilo utilizando una meta como el mecanismo o el zinc. Pues en el tercer punto tenemos las ventajas y desafíos, que esto da lo que ofrece una alternativa a la opción de alquino a partir de otras fuentes para lo que pueden obtener o requerir de estas condiciones reactivas más complejas y manejo de sustancias peligrosas. A continuación, mi compañera hablará sobre el siguiente tema. Gracias. Yo soy Ávila Franco Melanie Beatriz y le voy a hablar sobre las conclusiones en general. Tenemos como primer punto lo que es el punto de fusión. Ya, en los alquenos tienen puntos de fusión relativamente bajos que generalmente aumentan conforme aumente el tamaño de la cadena carbonada. En los alquinos también se presentan puntos de fusión pero bajos, ¿ya? Debido a su estructura lineal y la presencia de un triple enlace.
Tenemos también como temperatura de ebullición, que los alquenos tienen temperaturas de ebullición más bajas con los alcanos, de igual número de átomos de carbono debido a la presencia del doble enlace. Los alquinos tienen temperaturas de ebullición generalmente más altas que los alquenos, de similar tamaño debido a su rigidez de estructura molecular. Tenemos también lo que es la solubilidad del agua. En los alquenos son generalmente no solubles en agua debido a la polaridad de las moléculas. Al igual que los alquinos son un poco solubles en agua debido a su naturaleza no polar. Y tenemos como un último punto que son las fuentes de obtención, que los alquinos se obtienen principalmente por deshidratación de alcoholes, ¿ya? Que es un proceso que elimina una molécula del agua de un alcohol, creando un doble enlace en la cadena carbonada. Eso es todo y muchísimas gracias.